There, how's that? ¿Qué tal se ve? Excellent. Excelente. So it's great to be with Entonces, you me da mucho again, and gusto estar una vez más aquí thanks con again ustedes. for Nuevamente, inviting me to talk gracias about por this esta month's feature. invitación para hablar acerca del Of producto course, del mes. Por it's supuesto, going to be esto va Serenity. a So ser, just to bueno, clarify the hablaremos de name, you asked the question Serenity o before. Serenti. Para aclarar el nombre, Jorge, Immune hiciste la used to pregunta have hace un a momento. product Inmunocal solía tener un producto que se llamaba PNT200. PNT We still use that 200. name in Todavía certain countries. utilizamos este nombre en But algunos we felt países, that pero sentimos North America, que it en didn't seem to Norteamérica reflect what the parece que product ese nombre was no about. reflejaba de qué es el PNT producto. stood for PNT the French term significaba para algo en un peptide término natural francés, tranquille, or péptide natural nature's tranquil, o tranquil bien peptide. But es if you como el didn't know that, péptido it tranquilizante wouldn't de la make naturaleza. any sense. Péptido So we natural branded it as tranquilizante. Muchas veces este Serenity, nombre no tiene mucho sentido, Seren-T, entonces Serenity decidimos llamarlo 200. And Seren-T200. the subtext Seren on the bottle T200. says El texto del all frasco natural dice bioactive milk peptide. péptido Let's lácteo see bioactivo what that means. completamente natural. Pero Well, veamos qué significa the esto. 200 Entonces, el part número implies 200 200 milligrams. significa So 200 200 miligramos. milligrams of ¿200 what? miligramos de qué? Of a bioactive De substance una with the sustancia scientific bioactiva name que tiene el nombre alpha científico de casozepine. That's alfa-casozepina. a bit of a mouthful, but that is Es the un, scientific parece name of the trabalenguas, pero molecule bueno, es el that nombre is active científico de la in molécula Serenity activa 200. en What is Serenity 200, casozepine? el ingrediente It's a activo de small Serenity protein, 200. ¿Qué es? and we Se trata de call it una peptide proteína because pequeña, le this llamamos peptide is péptido made up of porque este péptido 10 little está amino hecho de acids 10 found in milk. aminoácidos So it's pequeños called que se a encuentran en la leche. decapeptide, Entonces se meaning le llama deca, decapéptido. Esto 10 significa amino deca, acids that 10 make this aminoácidos que peptide. conforman How a this este was péptido. discovered, let me Ahora, tell ¿cómo you se descubrió a esto? fascinating Les quiero story. contar una So historia scientists fascinante. Los asked a científicos few simple se questions. hicieron unas cuantas What preguntas did muy your grandma sencillas. tell you to have ¿Qué a te glass of decía tu warm milk if you wanted to abuelita? go to sleep? Why did she tell you that? ¿Por qué tu What is mamá te it ofrecía about un a vaso de warm leche glass of tibia antes milk de irte a dormir? that ¿Qué has tiene an ese vaso de leche anxiolytic tibia? or Bueno, sedative tiene un efecto effect? ansiolítico o sedativo, pero ¿qué And if you look at contiene? all Y mammals, si you'll vemos qué see pasa con todos the los same mamíferos, thing. vamos a What ver do que all sucede lo puppies mismo con and los kittens and cachorritos, baby con los lambs and gatitos, con what do they all las do after ovejitas. they drink milk ¿Qué from their hacen después mommies? de beber leche Well, materna? they fall Se asleep. quedan dormidos. And so we used Y to think entonces, that antes pensábamos um, we wondered what it was in o warm nos milk that caused preguntábamos this. qué And we contenía la used to leche think that it tibia que was the causaba amino este acid efecto y tryptophan that pensábamos caused que this era un effect. But aminoácido que in se llama fact, studies triptófano showed lo que that causaba the este amount efecto, of pero tryptophan in varios milk was estudios way too han low to do demostrado que this. la cantidad de So triptófano en la several leche es other muy baja suspects were como lined para up, hacer esto. but none Entonces, of se these analizaron varios panned out. aspectos, pero resulta que It ninguno de wasn't estos until a group of sobresalía y no French fue sino hasta que un scientists grupo de managed científicos to isolate franceses the active lograron ingredient that aislar el made these ingrediente babies activo sleepy. que hace que It took them estos 10 years bebés of tengan research to sueño. figure Tomó this out. 10 años de Eventually, investigación we got a hold conocer of esto y the milk finalmente derived substance, logramos which fit conocer perfectly las sustancias into what we derivadas de la do leche, at lo cual Immunotech. tiene We mucho que have ver con lo que milk hacemos en derived Immunotech. Nosotros substances. tenemos And sustancias so, derivadas for de la you leche, de peaners los out there, lácteos. this alpha Entonces, casozepine is tenemos algo derived que from se a llama subfraction of a type of alfa casein hydrolysate. Now, there's hidrolizado de nothing alfa just saying SI1 that alone will caseína. put you to Es sleep. básicamente la sustancia que Now, nos you've all hace heard me say dormir. before, Ahora ya me han what are escuchado the decir antes, three most ¿cuáles important things son to a las tres researcher, to a cosas más scientist, or importantes to a para doctor un when científico, evaluating a product? investigador o un médico cuando Research, evalúa un research, producto? La and investigación, research la in that investigación order. y la investigación, And en there is ese some orden beautiful precisamente. research Y done hay muy buena on this investigación que se ha peptide, llevado a cabo most en important. torno a estos péptidos. Here's one Muy study. importante. Bueno, aquí les presento Serenity was uno de estos compared to a estudios. placebo in Serenity a se case compró, control study
comparo con un placebo en un grupo de control de 60 mujeres y se analizaron los efectos que este compuesto tiene en el estrés. Recuerden que los estudios más importantes que se consideraron antes de recomendar esto se hicieron con pruebas en humanos, no en animales, no en tubos de ensayo. Y miren los resultados, se lograron mejoras en el sueño, en la atención, en la memoria, en la concentración e incluso se mejoraron problemas digestivos. Es bastante impresionante y ahora si hacemos un análisis estadístico al respecto, encontramos que muchos de estos cambios son bastante significativos. Y bueno, finalmente los resultados deben ser significativos desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿cómo funciona este péptido? Bueno, cuando etiquetamos estas moléculas con un marcador y le damos seguimiento, bueno, parece que se absorben en la misma área del cerebro donde se absorben las benzodiazepinas. Es lo que llamamos un receptor GABA. ¿Y qué es una benzodiazepina? Se preguntarán. Las benzodiazepinas son una serie de medicamentos que seguramente conocen como el Valium, el Xanax, el Ativan y varios otros. Entonces es algo notable, no simplemente... Bueno, simplemente es fascinante para los que amamos la ciencia. Y una precaución, los que han tenido problemas en el pasado con las benzodiazepinas, usen este producto con precaución. Pero este producto no es un fármaco, se trata de una sustancia natural que se encuentra en la leche materna, en este caso, en la leche de la vaca. Y las vacas, bueno, esto viene inicialmente de las vacas francesas, ¿no? Entonces, les puedo decir que es una leche natural, sin pesticidas, sin nada adicionado. Ahora, una pregunta, ¿a quién conocen que sufra de estrés o ansiedad? ¿A quién conocen que tenga problemas para dormir? Yo no conozco a nadie que no haya experimentado estas cuestiones de vez en cuando. Ahora, cuando tomamos el producto Serenity 200, ¿qué tanto es? Bueno, todos tenemos diferentes grados de estrés. En Guatemala le dicen poporopos. Jorge, ¿Puedo servirme? Jorge, can you mute your mic? Jorge, ¿podrías apagar tu micrófono? I'm sorry. It's okay. Está bien. So everybody has different degrees of stress. Todos tienen diferentes niveles de estrés, ¿no? Depende de cada persona. Entonces pueden comenzar con una o dos cápsulas para ver qué efecto tienen. Hay personas que recibirán los efectos muy rápidamente y otras personas tendrán que tomar una dosis incrementada. Normalmente tarda 1 o 2 horas en empezar a sentir los efectos y estos duran entre 6 a 8 horas. Ahora, esta es información muy importante, esencial que ustedes tienen que tener, pero hay muchas cosas que todavía no han apreciado acerca del Serenity 200 porque, bueno, resulta que se puede utilizar como una herramienta para el manejo y el control de peso. Para eso tenemos que hablar de los niveles de cortisol. Cuando los seres humanos se encuentran en una situación de estrés, ya sea físico o mental, nosotros producimos más cortisol, lo cual es una hormona. Y cuando se encuentran niveles persistentemente altos de cortisol, empezamos a producir grasas. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque hace muchos años, hace mucho tiempo, antes de tener herramientas y tecnología, éramos cazadores y recolectores y por lo tanto estuvimos sujetos a inviernos largos, mucho tiempo de hambruna y teníamos que desarrollar mecanismos para sobrevivir. Esto claramente aumentaba los niveles de estrés y causaba niveles de estrés y esto hacía que se acumulara la grasa porque esto representaba la vida o la muerte. Entonces, entremos ahora a la fisiología del cortisol y los depósitos de grasa. Este mecanismo de sobrevivencia es bien entendido actualmente. El estrés puede llevar a la acumulación de la grasa. Algunos de ustedes a lo mejor ya han visto algunos de estos comerciales que salen tarde por la noche, los bloqueadores del cortisol. Pierda peso, queme la grasa. Estas cosas aparecen en publicaciones de Twitter, de Instagram, todo el tiempo también. Ahora,
¿Funcionan estas sustancias? ¿Estas sustancias realmente bloquean el cortisol? Bueno, hice un poco de investigación en la literatura y parece que contiene algo que se llama corteza de magnolia. Es algo que se utilizó mucho en el pasado en la medicina tradicional china y hay muchos estudios, pero nada directamente hecho en humanos. Entonces, ¿saben qué pienso al respecto, no? Estos estudios básicamente se llevaron a cabo en roedores en China. Lo que yo necesito ver son estudios en humanos y es aquí lo que tiene nuestro pequeño decapéptido, es lo que tiene Serenity. Vamos a ver un ejemplo de uno de estos estudios. En este caso, contestando la pregunta exactamente, Serenity 200 reduce los niveles de cortisol. Nuevamente, aquí les presento que hubo mujeres que fueron sujetos del estudio, pero hubo mujeres en muy buen estado físico que eran biatletas. Para ellas se les sujetó a condiciones de mayor estrés para que liberaran cortisol y lo que vemos en estas gráficas, el cortisol está en azul, vemos que los grupos placebo siguieron elevando en el cortisol, pero en los grupos de Serenity, que tomaban Serenity 200, no aumentaron sus niveles de cortisol, lo cual es bastante notable. Entonces, todo esto nos lleva a que esta es una sustancia notable con muy buenos efectos, no solamente a nivel del estrés mental, sino también en el físico y además nos sirve para el control de peso. Entonces, la intención de Immunotech con esto es convertir esto en esto. Entonces, muchísimas gracias por su atención.